a través de Radio Voz Noticias. Ya estamos empezando a salir al aire. Pedro es vicepresidente de la Confederación de Jubilados, Retirados, Pensionados. ¿Y qué más será? ¿Me escuchás? Adultos mayores del Y país. adultos mayores del país. Hoy el tema que nos convoca, por el cual te convoqué, tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad y hoy, en la pandemia, los derechos de los jubilados también, porque se emparentan a la hora de la asistencia. ¿Sí? Si bien un jubilado no es un discapacitado, pero también tiene ciertas limitaciones, ¿sí? Por la edad, una limitación natural por la edad. Y hay otros que se conjugan en la limitación por la edad, también por alguna discapacidad que tengan a través de su vida. Y se conjugan los dos en el problema asistencial, ¿sí? En el problema que estábamos hablando la otra vez. Vamos a los números. Vamos a los números. De los 5 millones de personas con discapacidad que hay en el país, 3.500.000 tienen más de 60 años. Indudablemente. O sea que están en la edad jubilatoria. 3 millones, el 70%. O sea que ahí se emparenta. Entonces, sí. Efectivamente. Y el tema es que ambos somos sectores, tanto el de los jubilados como el de las personas con discapacidad, que estamos como marginados de lo que es el protagonismo social. Entonces, lo que ha ocurrido en la época del macrismo es que ha habido un importante recorte en materia jubilatoria que ha generado protestas que todos recordamos y paralelamente se han bajado 170.000 pensiones no contributivas que la justicia ha determinado que fueron bajadas abusivamente por el Estado Nacional. Y además, ahora se está verificando que 130.000 pensiones estuvieron en trámite durante estos 4 años del macrismo sin resolverse. Eso lo habías dicho. O sea que se afectó a... Sí, se afectó alrededor de 300.000 personas, en un caso demorándole el derecho a acceder a una pensión y en otros casos sacándole arbitrariamente lo que le correspondía. Perfecto. Eso es cuestión de números y que tiene que ver con los derechos de tener una pensión, ¿sí? El derecho que tiene toda persona con discapacidad de tener una pensión. Y ahora el derecho tiene que ver, que lo veo un poco en neblinas, el derecho asistencial. Porque es como que Dios atiende en Buenos Aires, ¿sí? Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Pero con la pandemia, ese Dios de la asistencia se vio impedido porque hoy todo es y está todo supeditado al coronavirus y quedan relegadas las atenciones que normalmente no solamente discapacitados, sino también personas de la tercera edad que quedan fuera del sistema asistencial por descarte. ¿Es así? Efectivamente, lo que hay es una pandemia que es una niebla que lo cubre todo, y esa niebla que lo cubre todo hace que de noche todos los gastos sean pardos. Entonces es lo mismo un resfrío, es lo mismo una gripe, es lo mismo el coronavirus que el cáncer o que una enfermedad discapacitante. Todo el esfuerzo está puesto en evitar las consecuencias más duras de la pandemia y nos parece muy importante que esto sea así, pero no hay que olvidar otras situaciones que acontecen en la vida cotidiana y que son sumamente duras tanto para las personas con discapacidad
como para el sector previsional. Entonces, para nosotros es importante que también se atienda estas situaciones. Y es lo que recomienda el Estado, en general lo que dice, no deje pasar otros síntomas, los síntomas coronarios, por ejemplo, si tiene alguna enfermedad del corazón, hágase atender, no deje pasar. Pero la realidad es que en la práctica lo que se ve es que el esfuerzo está puesto en la lucha contra el coronavirus. Y fundamentalmente lo que hay de parte de algunos funcionarios es el desconocimiento de sus deberes. Y te voy a dar un caso muy concreto. En la nación, en las provincias, en las obras sociales, se ha habilitado desde abril de este año la receta electrónica. Las personas que tienen pensiones no contributivas, las personas que tienen Incluir Salud, no pueden utilizar la receta electrónica. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ir al hospital para que el médico le prescriba el medicamento que necesitan. Es decir, tienen que ir al foco de contagio. Y después, con esa receta del médico, tienen que ir a la oficina de Incluir Salud, que también está en el hospital. Entonces van 2 veces al foco de contagio. Y eso las expone a una situación de alto riesgo, porque las personas con discapacidad somos de las primeras que hemos sido incluidas entre los grupos de riesgo. Entonces, eso forma un conglomerado que nos expone de una manera muy severa al contagio. Yo sé que es una persona muy ocupada, pero yo te estoy contando cosas que nos van comentando la gente. Ayer nos golpea un vecino que tiene un hijo discapacitado, un joven, 16 años, de silla de ruedas, tiene problemas cognitivos, no habla, apenas se mueve. El médico le manda que lo vayan a buscar con una ambulancia porque pertenece a una obra social del Estado provincial, Profe. No tiene PAMI, es pensionado el chico, recibe una pensión. Y cuando va con la orden médica a usar el servicio público, se lo niegan. Claro, el hombre vino, pasaron 3 meses de eso, vino para ver qué podíamos hacer por su hijo, porque es discapacitado y la verdad que ahora tiene que ir al médico de nuevo y no sabe cómo hacer para llevarlo. ¿Qué se puede hacer con esto? Yo particularmente dije, bueno, y hace una denuncia por abandono de personas. Efectivamente, nosotros estamos haciendo esto que vos estás viendo, estamos poniendo sobre la mesa estas situaciones irregulares. Incluso la Confederación tiene un servicio de asesoramiento jurídico sin cargo para las personas que están en esta situación, así que yo me voy a permitir darles el teléfono en el cual usted puede mandar el WhatsApp para que nosotros de alguna manera le demos una orientación. El teléfono es 11 37 62 0347. Ahí estamos concentrando este asesoramiento a las personas con discapacidad y en algunos casos, los más urgentes, incluso hacemos el amparo para solucionar las situaciones más angustiantes. ¿Qué horario pueden consultar a la Confederación? Nosotros lo que pedimos es que el medio sea el WhatsApp. El WhatsApp. Entonces, cuando uno envía el WhatsApp, queda registrado el mensaje y lo puede responder en un horario razonable. Claro. Efectivamente, nosotros en realidad estamos en contacto con la Agencia Nacional de Discapacidad marcando estas situaciones que resultan angustiantes para una persona que está a 1000 kilómetros de la capital federal, que recibe una respuesta que no resulta
satisfactoria y que tiene en su hijo o en su propia persona una situación angustiosa. Entonces, para nosotros eso es sumamente importante. Y el otro tema que nosotros estamos gestionando es la tarjeta alimentar para las personas con discapacidad. En la práctica, lo que está ocurriendo es que las personas reciben las personas que reciben la UH, ¿sí?, la Asignación Universal por Hijo, y tienen certificado de discapacidad y están cobrando pensiones no contributivas, reciben la tarjeta alimentar. Pero esto es una proporción muy pequeña de las personas que cobran pensiones no contributivas. Y vos sabés que con 11.000 pesos una pensión prácticamente es impensable que se pueda vivir. Pero esas no son las situaciones más graves. Hay alrededor de 15.000, 25.000 personas en la provincia de Buenos Aires que cobran las pensiones que otorga la provincia de Buenos Aires. Esas personas cobran 800 pesos mensuales. Increíble. Y en la provincia de Neuquén cobran 300 pesos mensuales. Increíble, increíble. Entonces, claro, son pensiones simbólicas. Antes, ¿qué hacía la gente? ¿Sí? Salía a la calle a pedir una moneda, iba al centro a abrir la puerta de los autos, de alguna manera completaba un ingreso. En la provincia de Misiones iba a tomar un mate con reviro en lo del vecino. Claro, son maneras de suplir estas necesidades. Pero en esta situación de aislamiento, más acá en las ciudades como estas, grandes conglomerados urbanos, esto es impensable. Así que le estamos pidiendo al ministro Arroyo que extienda las tarjetas alimentarias a las personas con discapacidad. Claro, tenga principal, porque ahora están extendiendo también a los jubilados que cobran la mínima, la tarjeta, pero también gran cantidad de personas que tienen su pensión por discapacidad y los que no tienen también, no la están recibiendo. Efectivamente, de esos 130.000 personas que en este momento no tienen pensiones no contributivas porque el gobierno de Macri cajoneó los expedientes, esas personas cuando van a reclamar el IFE o cualquiera de estas posibles alternativas de ingreso, bueno, salta que tienen un expediente en el ANSES donde se está pidiendo estas pensiones no contributivas. Entonces, por sistema, se los saca de la posibilidad de percibir estas ayudas económicas indispensables en esta hora. Efectivamente. ¿Qué otro derecho usted ve que en esta pandemia se está vulnerando los derechos de la tercera edad que usted representa en general y el derecho en sí de todos los discapacitados? Sí, a nosotros nos preocupa mucho, en primer lugar, que en este momento se está discutiendo una nueva ley de jubilaciones. La movilidad jubilatoria es una preocupación constante porque vos te imaginás que hay gente que trabajó toda su vida y que hoy está percibiendo una jubilación mínima. Y te digo más, el que cobra 200, 300, 2.000 pesos por encima de la mínima está peor. Me estaban informando que presos federales, personas detenidas en la justicia federal, cobran como sueldo mínimo 25.000 pesos. Bueno, lo que nosotros decimos es que la realidad de la jubilación tiene que reflejar un porcentaje de lo que gana la persona activa. Y además, vos imaginate que quien cobra una jubilación de 25.000, 30.000 pesos, es decir, no está en la mínima, bueno, ¿qué hace esa persona? ¿Compra dólares o compra alimentos? Sí, compra la realidad es que
la gran proporción de los jubilados destina sus ingresos a reactivar la economía, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, la percepción de los haberes jubilatorios no son un factor inflacionario, como a veces se argumenta, sino son fundamentalmente un dinamizador de la economía. El jubilado no invierte en dólares, de última viaja, de última compra alimentos, medicamentos, etc. Entonces hay que también desmitificar esa idea de los ingresos que disparan el índice inflacionario.